a manos de Hernán Cortés. El final de Cholula a manos de Hernán Cortés. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Buenos días, amigos. Hoy les voy a hablar de un caso que contradice los datos históricos. Algo con lo que nos han querido engañar durante siglos, diciendo que los aztecas planearon una emboscada en la ciudad de Cholula a las fuerzas de Hernán Cortés, lo que es totalmente falso. Si nos vamos a los hechos y a los datos duros y concretos, observamos que de un lado estaban los cholultecas, dentro de los cuales únicamente había 6,000 personas. En el otro bando, en el bando que apoyaba a los españoles, iban 3,000 tlaxcaltecas y 400 totonacas, y también 400 españoles. Resulta completamente desproporcionado y contradice la lógica y la razón. Se habla de una supuesta matanza de Cholula, que se dice fue un ataque realizado por las fuerzas militares del conquistador español Hernán Cortés en su trayecto hacia la Ciudad de México Tenochtitlan en el año de 1519, 2 años antes de la caída de la Gran Tenochtitlan, el 18 de octubre concretamente de 1519. Y se dice que de acuerdo con los cronistas y por el propio Hernán Cortés, cabe aclarar que los cronistas son españoles y el conquistador es español, por lo tanto no puede haber credibilidad alguna a los dichos del vencedor. Se dice que se trató de una acción preventiva y en represalia ante la sospecha de una emboscada dentro de la ciudad de Cholula. Ojo, que fue una acción preventiva, por lo cual fue un abuso ordenado por Cortés, un abuso. Si se habla y se argumenta una leyenda negra en torno a los hechos que hicieron los españoles en América, esto lo desmiente por completo. Existe y es cierto lo que ocurrió, algo que quieren olvidar los actuales españoles. Hay 2 campañas, una de parte de la Iglesia Católica que quiere eliminar todo lo que hizo la Inquisición en América, y 2, los actuales estudiosos en historia en España que quieren eliminar los pasajes bochornosos de la conquista de América. Esto es, hay una corriente que pretende reivindicar el papel histórico que jugó España en la conquista de América. Esa reivindicación va en contra de la identidad latinoamericana. Va en contra de lo que ocurrió, de lo que se hizo en contra de los naturales de América o de los indígenas. En este caso, resulta completamente absurdo que si tomamos en cuenta lo que argumentan los mismos cronistas españoles, ellos mismos dicen que cuando se encontraba Hernán Cortés en Veracruz, recibió enviados de Moctezuma que le llevaron regalos y le pidieron no avanzar. Si pensamos que eso fue cierto, porque aquí parte de su argumento es decir que los indígenas los veían como dioses, completamente absurdo. Y tratan de ver que los naturales de América eran como niños que necesitaban ser instruidos, lo que también es falso. El tratar de infantilizar a los indígenas, a una cultura tan avanzada como la maya, que era más avanzada en cuestiones científicas como la astronomía y otras ciencias, incluso matemáticas, que los propios españoles, nos habla de un sentido de superioridad en el cual se quieren encumbrar, y lo cual se reivindica desde el momento en que el mismo Papa Católico de Roma dice que los que no están bautizados no son hijos de Dios. Por consiguiente, los invasores, conquistadores, libertos de cárceles españolas, podían disponer como quisieran de los seres humanos que no hubiesen sido bautizados. El claro ejemplo de ello, de la acción de estos libertos y de esta desalmada situación, fue lo que ocurrió en la ciudad de Cholula. Cholula era un reino importante, vasallo de los aztecas. Fue exterminado completamente ese día, 18 de octubre de 1519. Los 6,000 habitantes de su capital fueron borrados del mapa en tan solo unas horas por las huestes de Cortés. Se dice
que después de esta situación, los cholultecas, que habían sido fieles tributarios de los mexicas, después de esta acción del 18 de octubre de 1519, decidieron apoyar a las fuerzas españolas y se volvieron aliados de Hernán Cortés, lo cual es completamente falso. Aquí lo que sucede es que Hernán Cortés eliminó a toda la clase gobernante, a todos los eruditos, y quedó únicamente el pueblo llano, que no tenía instrucción suficiente porque no estaban preparados en esas cuestiones y no podían defenderse. Quedó el pueblo indefenso, que no le quedó otra más que aceptar a Cortés porque no había quien los defendiera. Fue una alianza obligada de los sobrevivientes hacia Cortés, ya que tampoco se les permitió huir hacia la Gran Tenochtitlan a solicitar refugio. Por lo tanto, fue un vasallaje obligado. Aquí cabe señalar que Jerónimo de Aguilar y la Malinche jugaron un papel muy importante. Se dice que Malinali, que por entonces tenía 16 años, fue quien se dio cuenta y quien alertó a Cortés de que se preparaba una emboscada, que en los techos de las casas estaban guardando lanzas y piedras para la emboscada, lo cual es completamente absurdo si nos vamos a los resultados de la supuesta rebelión. Si se borró del mapa toda la población de la capital de Cholula, de la ciudad de Cholula, entonces ¿dónde están los supuestos 20,000 soldados que había enviado Moctezuma? No se encuentran entre las bajas y no hay constancia de ello. ¿Por qué? Porque era imposible que 400 españoles hubieran sido vencedores sin bajas, porque no hay bajas españolas. ¿Por qué no falleció ningún español? Eso es completamente absurdo. Y ahora, 3,000 totonacas y tlaxcaltecas no le podían ganar a 20,000 soldados mexicas. 3,000 no pueden contra 20,000, porque en ese momento los mejores soldados del México antiguo de esa época eran los soldados aztecas. Por eso habían forjado el imperio azteca. Entonces las precisiones que hace Cortés y los cronistas son inexactas. Se dice que después de haberse entrevistado con los caciques, Cortés decidió marchar hacia la Ciudad de México a pesar de los intentos de disuasión de los mexicas. En poco tiempo el conquistador se percató que los pueblos sometidos podían ser aliados de los españoles, porque estaban muy inconformes con el gran Tlatoani Moctezuma. Por ello, los españoles pactaron con los totonacas en Zempoala. Cabe aclarar que también en Zempoala ocurrió lo mismo que después ocurriría en Cholula. Hubo una eliminación de los principales soldados, guerreros, funcionarios y autoridades. Así que todo lo que argumenta Hernán Cortés es muy contradictorio y muy discutible. Se dice que se enfrentó brevemente a los tlaxcaltecas, que eran los enemigos de los mexicas, y que después de algunos combates Cortés logró vencer a los tlaxcaltecas y formó una alianza. Aquí cabe aclarar que resulta completamente ilógico las alianzas que va forjando Cortés. Son más que cuestionables. Aquí podríamos argumentar que lo que hacía Cortés era ingresar a las ciudades y hacer lo mismo que hizo con Moctezuma, apresar al dirigente, y de esta manera el pueblo se convertía en vasallo suyo, porque Cortés, al apresar a los dirigentes de las poblaciones de Zempoala y así varias poblaciones, obligaba a esos dirigentes cautivos a nombrarlo Gran Tlatoani a Cortés. Y de acuerdo a las costumbres de aquellas épocas, si era nombrado por el consejo de ancianos de cada ciudad, de cada pueblo, de cada localidad, de cada reino indígena, tenían la obligación de obedecer. A lo que se negó Moctezuma en la Gran Tenochtitlan. Cuando Moctezuma fue prisionero de Cortés, este le pidió que lo nombrara su sucesor, que lo nombrara Gran Tlatoani. Si Moctezuma hubiera aceptado nombrar a Cortés Gran Tlatoani, ahí hubiera terminado el conflicto, porque automáticamente
todos tenían la obligación de obedecer a su tlatoani, que en este caso ya hubiera sido Cortés. De esta manera forjó las alianzas. Se autonombró a través de presión, de tener cautivos a las personas que tomaban las decisiones de los reinos, para que fuese nombrado él el rey, el tlatoani, el gran Calzoncin, el gran Huey Tlatoani. Y de esta manera, ya de acuerdo a las leyes indígenas, todos estaban obligados a hacer lo que mandase su tlatoani, que ya para ese entonces Cortés había sido nombrado el rey, el jefe de una infinidad de pueblos y reinos indígenas. De tal manera que cuando Cortés se encuentra en Tlaxcala, llegan los mensajeros de Moctezuma con grandes regalos, y tratan de convencerlos para que fueran a la ciudad de Cholula. La ciudad de Cholula era una ciudad tributaria de los mexicas, pero también era un lugar de descanso, era un lugar muy atractivo a la vista, muy bello, un lugar con buen clima, un excelente lugar para pasar un verano, unas vacaciones. Incluso en ese lugar, en ocasiones, el gran tlatoani azteca acudía de vacaciones. No era con mala intención que se invitara a Moctezuma a ir a ese lugar tan bello, porque se pensó que al recibir los regalos y estar en ese lugar, tal vez se pudiese dialogar y convencer de que abandonasen el reino de los aztecas. Pero esta posible alianza ya fue demasiado tarde, porque Cortés ya contaba con mucho poder, ya se había ensoberbecido y quería hacer lo mismo. Él tenía la idea, ya lo había planeado, de que si Moctezuma lo invitaba ante él, lo podía tomar prisionero y obligarlo a que lo nombrara el rey del imperio azteca. Así que pactó Cortés con los tlaxcaltecas, con Xicoténcatl, el máximo rey tlaxcalteca, que le obsequió a la más bella de sus hijas para que se casara, que era María Luisa. Pero en una especie de desdén, Cortés le obsequió la hija de Xicoténcatl a Pedro de Alvarado. Y así era, ellos no valoraban a nada ni a nadie. Incluso Malinali era una princesa, no era una desconocida, y era la más bella de su reino y había sido obsequiada a Cortés, cuando Cortés venció en la batalla de Centla a los 8 reinos mayas. En este caso se volvía a repetir la historia, porque estaba totalmente entrenado por Jerónimo de Aguilar, que conocía ya las costumbres indígenas, y fue la pieza clave, más que Malintzin, porque el verdadero creyente en el modo de vida español era Jerónimo de Aguilar. Malinali la inculparon en un inicio, pero después también se dice que ella fue la que alertó y le salvó el pellejo a Cortés en Cholula, porque fue la que pudo platicar con habitantes del lugar. Se dice que ella platicó con algunas mujeres y ellas la alertaron tratando de salvarle la vida a ella, no a Cortés. Y ella, con el síndrome de Estocolmo, ya dominada por Cortés, ya habiendo ido en contra de toda su formación de nacimiento, traicionando a su verdadera cultura, contra toda lógica y razón, le salvó el pellejo a Cortés. Fue la que alertó de la supuesta rebelión en Cholula. Lo que les comento es más que cuestionable. Simplemente lo que hizo Cortés es probar las defensas de los aztecas. Si borraba del mapa a Cholula, vería qué tanto poder tenían en ese momento los aztecas, cuál era su determinación, cuáles eran sus puntos débiles, y además quería infringir una impresión para que les detuvieran miedo. Por lo tanto, si nos vamos a los hechos de que Cortés borra del mapa la ciudad de Cholula, resulta más que absurdo que Moctezuma lo haya invitado a su palacio y lo haya recibido después de lo que vio y observó en Cholula, le haya permitido su ingreso a la Gran Tenochtitlan. Ahí habría que ver por qué pasó y por qué se permitió eso. Lo más lógico pensar es que entre los cautivos de Cholula había familiares, había personas importantes de los mexicas, y se le permitió el acceso, el ingreso a Hernán Cortés a la Gran Tenochtitlan ante Moctezuma, porque Moctezuma quiso rescatar a sus familiares, a sus amigos, a alguien que era de importancia para él. De otra manera no se explica que después de lo visto en Cholula se haya podido presentar y haya sido recibido en la Gran Tenochtitlan Cortés.
Aquí se dice lo siguiente: Pedro de Alvarado y Bernardino Vázquez de Tapia fueron designados en un avance hacia la ciudad de Tenochtitlan para reconocer, para espiar, para investigar el terreno y la mejor ruta hacia la ciudad, lo cual es más que cuestionable porque ya en ese momento se estaba forjando la alianza entre el reino de Texcoco y Hernán Cortés. Entonces, quienes conocían perfectamente todas las rutas de ingreso, incluso la edificación y los planos de la Gran Tenochtitlan, era el rey de Texcoco. Así que la labor de Pedro de Alvarado y Bernardino Vázquez de Tapia son innecesarias, o más bien eran con otra intención. De tal manera que estos dos españoles, uno de los peores de lo peor, Pedro de Alvarado, que se dice que le llamaban Tonatiuh, nadie le dijo ni le llamó Tonatiuh, él solito se puso Tonatiuh porque él se creía el dios del sol. Él asimismo se bautizó como Tonatiuh, y a cualquier indígena que no le llamase Tonatiuh, él lo borraba del mapa. Así que estos individuos, estos tipejos, Pedro de Alvarado y Bernardino Vázquez de Tapia, se reunieron con Cortés en Cholula, quien finalmente había avanzado con el resto de la tropa, lo cual contradice lo ocurrido en Cholula. Simplemente Cortés iba con el ejército que mejor pudo reunir a efecto de ir conquistando los reinos vasallos a los mexicas. Todo el grueso de la fuerza española y de sus aliados ingresó y tomó Cholula. Los cronistas falsamente dicen que únicamente iban 3,000 tlaxcaltecas, 400 totonacas y 400 españoles, lo que es falso. Se estima que las fuerzas que ingresaron y tomaron el reino de Cholula superaban los 100,000 guerreros indígenas aliados de Cortés y los 476 españoles, que en total sumaban una caravana de más de 1,200 personas que incluía esclavos africanos y otro tipo de siervos, incluso indios taínos venidos del Caribe. Así que las fuerzas españolas no son como dicen, eran más de 100,000 indígenas y aparte 1,200 de la caravana española. Ese fue el grueso de la fuerza que ingresó a la ciudad al reino de Cholula y borró del mapa la ciudad. Los cholultecas no podían hacer frente a semejante cantidad de invasores. Ahora, si tomamos en cuenta que habían mandado supuestamente 20,000 guerreros Moctezuma para apostarse en la ciudad de Cholula y detener el avance de Cortés, eso resulta absurdo porque 20,000 era insuficiente. Más bien, esos 20,000 eran una base, un cuartel que tenía de manera permanente Moctezuma en la ciudad de Cholula. No llegaron, no los enviaron, simplemente de ahí partían para vigilar y cuidar el orden de esa parte del imperio. Hay que considerar que por la extensión del imperio mexica estaban repartidos a todo lo largo y ancho de la geografía del imperio azteca sus diferentes soldados en diferentes cuarteles. Uno de tantos cuarteles era el cuartel de Cholula, que tenía 20,000 efectivos. Nadie envió, Moctezuma no envió a nadie. Esos ya estaban en ese lugar porque pertenecían al cuartel de Cholula. Ahora, 20,000 soldados aztecas no podían hacer frente a 100,000 aliados indígenas más los 1,200 de la caravana española. Aquí hay que aclarar que ahí se vio el verdadero rostro de los españoles, porque borraron del mapa completamente a la ciudad, pero de una manera ominosa, de una manera que no se puede decir en este video los actos que cometieron. Sin embargo, toda esta situación resulta más que cuestionable. Te diré que una pequeña comitiva cholulteca se dice que salió a recibir a las fuerzas de Cortés y que después de presentar los acostumbrados regalos, se le pidieron disculpas por no haber asistido a Tlaxcala debido a la rivalidad que existía entre los tlaxcaltecas y los cholultecas. Y de tal manera se dice que le dieron hospitalidad a los españoles y totonacas, pero que los tlaxcaltecas no debían entrar a la ciudad. Cortés se dice que actuó de forma política y comprendió la petición de los habitantes de Cholula y ordenó a los tlaxcaltecas acampar fuera de la ciudad, y solamente españoles y totonacas y unos popos
pocos tamemes tlaxcaltecas, los tamemes eran cargadores, entraron a Cholula, ante la mirada de expectación de sus habitantes. De esta manera Cortés describió el sitio. Ojo, vamos a ver cómo describió Cortés la ciudad de Cholula. Él dijo que esa ciudad era bellísima, similar a Venecia, que contaba con más de 20,000 casas y 365 templos. Aquí vamos a ver una cosa. Si supuestamente fue cierta esta carta de relación que envió Cortés al monarca infame Carlos I de España, si atendemos a que pudiese ser cierto que había 20,000 casas, esto nos habla que por cada casa hay en promedio 5 habitantes. Nos está hablando que la población de Cholula rondaba y era cercana a 100,000 habitantes. Si tomamos en cuenta lo que dice Cortés en la carta de relación que le escribe a Carlos I. Si son 20,000 casas, eran 100,000 habitantes. 100,000 habitantes que en tan solo unas horas fueron borrados del mapa. También él dice que había 365 templos en esa ciudad, en la ciudad de Cholula. Entonces, si hacemos caso a lo mismo que habla y escribe Cortés, nos habla de que él eliminó a 100,000 habitantes, porque no quedó nadie en la ciudad de Cholula después de la acción de Cortés, lo cual corroboraría la razón de que llevaba un ejército de 100,000 soldados indígenas más 1,200 de la caravana española y que ellos ya habían planeado destruir de manera total a los aliados de los mexicas. Solamente esto explica que hayan borrado del mapa a la ciudad de Cholula. La teoría de la emboscada. De acuerdo a las crónicas de Díaz del Castillo, que es, como les aclaro, es muy cuestionable lo que dice un español, el cronista Bernal Díaz del Castillo, es totalmente cuestionable. Según se dice, Moctezuma había enviado un escuadrón de 20,000 guerreros mexicas a las proximidades de la ciudad de Cholula para realizar una emboscada, lo cual es falso porque ahí había un cuartel que contaba con 20,000 guerreros de manera permanente. Ahora bien, la ciudad de Cholula era devota del dios Quetzalcóatl y se suponía que los cholultecas tomarían por sorpresa a 20 españoles para sacrificarlos en el Teocalli. Esto es absurdo. Los españoles siempre hablan de sacrificios y de los grandes zompantlis. Los zompantlis eran de piedra. Muy raramente se hacían con cráneos verdaderos. Y lo más lógico es que utilizaran a personas ya fallecidas. No que hubiera, en realidad no había el número de sacrificios que se menciona por parte de cronistas y españoles. Eso es parte de la reivindicación del pasado español en América y del tratar de reivindicar la imagen de la Iglesia Católica. Acusar a los habitantes indígenas de bárbaros y de que hacían sacrificios y que hacían zompantlis. No existían zompantlis con personas de verdad. Eran zompantlis con representaciones en piedra de cráneos humanos. En ocasiones se podían hacer con personas, pero eran de personas que ya habían fallecido, no se sacrificaban para hacer zompantlis y nunca hubo zompantlis de 100,000, 200,000 cráneos, eso es absurdo. Ahora bien, durante 2 días los cholultecas se mostraron hospitalarios con los españoles, a quienes además de hospedaje le dieron alimentación. Imagínense el costo para el reino de Cholula de dar hospedaje 2 días a tantos españoles y tantos invasores. Les hablo de un ejército increíble. ¿De dónde sacaron para alimentar 2 días los cholultecas a semejante caravana de invasores? Al tercer día los jefes cholultecas parecían rehuir el contacto con los europeos. Por otra parte, los totonacas avisaron a Cortés que habían detectado hoyos disimulados en las calles de la ciudad que pretendían servir de trampa para los caballos y se habían percatado del sacrificio de algunos niños a los dioses de la guerra, lo cual era un ritual acostumbrado que siempre precedía inequívoco al inicio de las acciones bélicas. Aquí hay una contradicción porque quien se dice que alertó de una posible emboscada fue Malinali, la Malinche. Aquí hay otra corriente, que las fuerzas mundiales que quieren empoderar a la mujer quieren utilizar el emblema mítico de la Malinche, quitándole todas sus culpas y elevándola en un pedestal para hacerla una diosa guerrera feminista. La Malinche efectivamente fue una traidora y se dice que ella, con sus habilidades y al verse como una joven inocente de 16 años, pudo platicar con mujeres del lugar y ellas, para tratar de salvarle la vida a esa princesa niña,
le dijeron que era mejor que escapara de los españoles. Ella, con lo que se conoce actualmente como síndrome de Estocolmo, que es cuando la persona se enamora de su verdugo. Si tú tienes una persona que te agrede y tú tienes sentimientos afectivos hacia esa persona, se le llama en psicología síndrome de Estocolmo. Eso fue lo que le ocurrió a la Malinche. Tuvo un síndrome de Estocolmo y sintió afinidad, afecto y apoyo hacia sus verdugos, que eran Cortés y los españoles. De esta manera sirvió de apoyo y alertó de una posibilidad de defensa, porque aquí ya les comento que es más que cuestionable. Cortés iba decidido a borrar del mapa la ciudad de Cholula para ver y probarse ante los mexicas, para ver si los iba a poder conquistar o no. De haber perdido Cortés en Cholula, ya no hubiera avanzado hacia la Gran Tenochtitlan. Pero en ese momento, esa prueba, esa batalla, la ganó Cortés. Ahora, esos supuestos hoyos que había contra los caballos, todas esas situaciones, eso era normal porque eran estrategias de defensa de las principales ciudades. La Gran Tenochtitlan también contaba con lugares para responder en caso de un ataque. No estaban completamente desprotegidas. Así como en Europa hicieron los castillos y las fortificaciones, los fuertes defensivos en Europa, también en América todas las ciudades, y más las de los del Imperio Azteca, que en este caso eran los aliados Cholula, tenían ciertos lugares que servían a manera de defensa en caso de un ataque. Recordemos que los cholultecas le temían mucho a las invasiones de los tlaxcaltecas, entonces ellos tenían fortificaciones y medios de defensa en su ciudad. No eran específicamente por la llegada de los españoles, sino ellos ya lo habían hecho así porque llevaban mucho tiempo en conflicto con los tlaxcaltecas. Entonces ellos estaban prevenidos, y por eso la existencia del cuartel azteca en Cholula con 20,000 efectivos. ¿Por qué? Porque era un medio de defensa ante una posible invasión de los tlaxcaltecas. No fue por los españoles ni era efecto de los españoles. Así que Cortés la Malinche le avisa a Cortés y este alerta a sus hombres y pidió apoyo a los tlaxcaltecas, y por la noche deliberó la posibilidad de escapar a Huejotzingo y volver a Tlaxcala, o de iniciar una acción preventiva de ataque para tomar por sorpresa a los cholultecas, y se decidió por la última acción, tomar por sorpresa a los cholultecas, lo cual es absurdo, porque si consideramos que si efectivamente hubiera sido cierto que estuvieran preparando una emboscada, entonces tendrían que estar preparados en todo momento, no iban a estar desprevenidos los cholultecas. Eso de que los tomaron por sorpresa solamente pudo haber sido cierto si la acción efectivamente hubiera sido al revés, que Cortés hubiera planeado una alianza, hubiera fingido una alianza y después hubiese atacado, que es lo que ocurrió por lógica. Ahora, el desarrollo de la eliminación del pueblo. A la mañana siguiente, Cortés le dijo a los gobernantes y sacerdotes que estaba enterado del complot y los puso bajo arresto, como ya les había comentado. Esos sacerdotes, esas autoridades de Cholula, no lo quisieron nombrar rey Calzoncin, no lo quisieron nombrar su rey. Si lo hubieran nombrado su rey, automáticamente ya todos hubieran sido aliados de los españoles. Al negarse a nombrarlo su rey, este ordenó la eliminación de todos los sacerdotes y toda la élite de Cholula, lo que desató el conflicto. Pero aquí les aclaro que Cortés iba completamente preparado para probar la respuesta de Moctezuma, lo cual salió ganando, como todos sabemos, y eliminó alrededor de 100,000 personas en tan solo unas horas. Los escasos sobrevivientes pidieron clemencia a Cortés, explicando que cumplían órdenes de los mexicas. De esta forma las hostilidades cesaron. Aquí cabe aclarar que miente el mismo Cortés, porque dice que los 20,000 guerreros mexicas nunca asistieron al lugar ni tuvieron contacto con los españoles durante el resto de la trayectoria hacia Tenochtitlan, lo cual es más que cuestionable y falso. Todo esto simplemente no pudo ser así. Así que todo lo que sabemos de la historia actualmente pudo no haber sucedido de esa manera. Es total, simplemente hay que irnos a los hechos y al resultado. ¿A quién convenía todo esto? Únicamente a Cortés. Nunca fue algo conveniente para los indígenas. Te diré que años más tarde, después de la situación que ocurrió de que borraron el mapa a Cholula,
Esta acción fue criticada como innecesaria e injustificada por parte del hipócrita fraile Bartolomé de las Casas y el otro igual Toribio de Benavente. Las crónicas más cercanas a los hechos, según cuentan estos dos clérigos, dicen ellos que podían haber prevenido esa situación y que esto no debió haber ocurrido de esa manera. Todas las crónicas que establecen tanto Hernán Cortés como López de Gomara y a su vez Diego Muñoz de Camargo y la versión del Náhuatl de 1569 de Bernardino de Sahagún no nos dejan una certeza real de lo que ocurrió. Simplemente están justificando una acción que es completamente injustificable e inexacta. Una población tan grande de 100,000 habitantes no pudo haber sido borrada del mapa en tan solo unas horas si no hubiera sido una acción premeditada de parte de toda la fuerza invasora y todos los aliados, como así sucedió. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.